Bien, amigos, el maestro Jorge Solano, que en mucha ocasión ha sido coproductor de aquí, no solamente en el orden musical, sino en el orden de ser parte del panel, y quien les habla, hemos sacado a Fernando Peña del objetivo principal de visualizar políticamente un año preelectoral dominicano, pero desgraciadamente la globalización, nosotros hemos sacado a Fernando de ahí. Yo quisiera, ya que lo sacamos, pues dejarle el tiempo que queda a Fernando Peña para que todos esos temas que lo han hecho llenar una hoja y que no lo hemos dejado desarrollar, que le añada dos. Uno, que si la derecha puede hacer un gobierno decente, que no lo pudo hacer Bolsonaro y los que sacaron a Lula. Y segundo, ¿por qué esos gobiernos que gobernaron anteriormente a esta ola que está ganando en América Latina, como Correa, como Morales, como el mismo Lula, por qué fracasaron y se permitieron y le permitieron que los acusaran de dos cosas, de continuismo y de corrupción? Y lo más importante, Fernando, es que yo tengo la sensación, pero te digo, míralo como una locura. El Imperio Romano, el Imperio Inglés, los españoles cuando no se ocultaba el sol, todos esos imperios desaparecieron. Tú sabes que yo viendo lo que está pasando con Trump, con Biden, con Ucrania, con Rusia, con China, yo tengo la percepción como que ese imperio se está como en decadencia. Recuerde que le he recomendado el norteamericano. Que vaya a leer a Tony Negri, italiano, que tiene una obra que se llama Imperio. Ajá, donde explica todo eso que usted viene adelantándose a lo que está pasando con los norteamericanos. Entonces ya eso está escrito. Además, nada más hay que ir a Lenin también para verlo. Lo que pasa es que hay gente que no quiere dar su brazo a torcer y no quiere entender que estas cosas no son crónicas de una mente anunciada, sino son el curso inexorable de la historia. Punto. Entonces, todo comienza y todo termina. Nosotros asistimos en una coyuntura a eso. Pero estamos en eso. Por eso, no, ese es un fenómeno de la realidad. Hay un dirigente político norteamericano que se llama Bob Bekian, que estuvo autoexiliado o exiliado en París, todavía está, de los norteamericanos. Se le considera el único exiliado político norteamericano. Que Francia no lo ha querido aceptar como tal, pero ha permitido vivir allá. Sí, de hecho. Donde planteo en una obra que se llama America in Decline, lo que era justamente la caída de los Estados Unidos, y yo le estoy hablando de cosas de hace 25 años. Entonces, gente que lo querían llevar a los programas de televisión, de la gran televisión norteamericana, para ridiculizarlo. Entonces, usted anda en lo claro ahora y toma en cuenta un elemento muy clave en ese sentido. Mire, lo que está pasando aquí en la República Dominicana no es una copia de lo que va a pasar no es una copia de lo de América Latina. Porque usted no es certero cuando dice la derrota de Correa o la de Evo. ¿Quién dirige Bolivia? La dirige quien la dirigía. Y el liderazgo boliviano es el liderazgo de Evo Morales, no es de otro, sigue siendo. En Brasil hubo unas vacaciones de la derecha y Bolsonaro no pudo. Ahí está Lula de nuevo, no se olvide. Si me meten preso, me vuelven un héroe. Y si me matan, y si me dejan vivo y me sueltan, vuelvo a ser presidente. Entonces, y ahí está de presidente. Pero usted va caminando lo que pasó en Argentina, no importa lo que le hagan a la Kirchner, y esos son procesos más blandos, porque son procesos desiguales, son proyectos progresistas y de izquierda de carácter desigual. Fíjese que ahora ya la situación de Maduro no es la misma. Fíjese que el problema de Ecuador va variando, y fíjese que la cuestión de El Salvador también cambia. En Honduras no tumbaron a Zelaya. ¿Qué pasa con la mujer está gobernando? Con una mujer que ha demostrado no solo audacia política, sino bastante certeza.
Ese fenómeno se viene produciendo. Entonces, lo que tienen los Estados Unidos es rancho en candela, no solo afuera, en lo que llamaban su patio, sino al interior de los Estados Unidos, expresado en niveles de confrontación en la cúpula de poder que son interesantes y en los cuales la realidad dominicana se entronca y se articula. Por eso el trato del tema haitiano es diferente. Por eso el problema de la realidad migratoria es una cuestión absolutamente distinta. ¿Por qué? Porque al final de la jornada los Estados Unidos tienen como problema fundamental evitar en esta región del Caribe insular que la República Dominicana entre a un proceso de ingobernabilidad. Y es lo que ellos no tienen resuelto. Y como no lo tienen resuelto, tratan de subordinar absolutamente desde los grupos oligárquicos del poder permanente hasta Vicini, Estrella, Rizek y todos los apellidos viejos. Y los grupos nuevos que usted sabe están articulados fundamentalmente a dos cosas. Es a la acumulación extraeconómica que nosotros discutimos en Cañabrava aquella vez, que son esos grupos de teología desconocida, que son esos poderes que se han articulado y lo han envenenado todo, convirtiendo el poder político económico en la República Dominicana en una de las formas más más legalizada, no legitimada, más legalizada de lo que es el narcopoder y el poder del dinero corrupto en el ejercicio y la dirección. Etiología es el origen de las enfermedades. Etiología es el origen de las enfermedades. Y desconocida es cuando tú no conoces de dónde viene. Por ejemplo, a lo mismo pasa con el COVID. ¿De dónde viene el COVID? ¿De dónde viene el SIDA? ¿De dónde? Sí. Entonces, eso pasa en la política. Entonces, aquí ahora hay una situación, doctor, interesante por eso. Y los norteamericanos están absolutamente preocupados, por eso adelantan acciones. Y entonces tratan de simular que en este país no hay conciencia de algunas cosas. Y este pueblo ha aprendido muchas. No hay ninguna posibilidad de volver atrás con el tema de la impunidad. Ninguna posibilidad. Y ese fenómeno va a ser no solo recurrente y tiene una ventaja, que ese no es un problema de cuánto vale una libra de yuca o una pieza de salchichón. Eso tiene que ver con el poder. Y eso ya impactó la conciencia y el imaginario colectivo. ¿Cómo le vende a Abinader para reelegirse una alianza con cualquiera de las dos fracciones del PLD al pueblo de este país, a las bases de un PRM que todavía está pidiendo empleo? Pero le vendió la alianza con Leonel. Oiga, pero en busca de el gobierno, pero ya tiene el gobierno. ¿Con qué se justifica? Sí, pero no es lo mismo con guitarra que con violín, doctor. Claro que sí, por eso que usted dice que todas las alianzas son posibles. Pero sin embargo, ¿cómo la justifica ahora usted que tiene el gobierno, que ha sido incapaz de darle empleo a su propia gente, que no es capaz de resolver un solo problema de política, de cumplir una promesa importante y que es capaz de rendirse a los pies de las políticas imperiales y de lo que creen los grupos oligárquicos? Cada una de las medidas. Este gobierno tiene un récord, doctor. Porque la gente no sabía que Pompeo vino. No, ¿y a qué vino? Es el problema, igual que sabe que vino el barco del que usted habla. No, pero el barco necesita una explicación y tú y yo sabemos de lo que estamos hablando. Pero Pompeo vino y después volvió. Pero usted dijo que en el barco vino una mujer que es una general, sí, que es y no están cambiando el Bitcoin. Entonces igualito que Pompeo, doctor. No lo enrede de esa manera, porque ahí es que usted no le da felicidad a su propio análisis y a la razón que usted tiene para plantear algunas cosas. Porque tú me estás planteando que la situación de Abinader ahora, ¿cómo él va a justificar los votos que le van a faltar, que tiene que buscarlo con sectores tan corruptos? No es que yo no lo sé, yo estoy diciendo, frente al país y frente al imaginario de los PRMistas, él necesita dar explicaciones. Y las necesita dar. Él tiene que explicarle por qué tiene que favorecer a los viejos balagueristas corruptos y ponerlo en la dirección del PRM mientras castiga a los de la tradición peñagomista. Él tiene que decirlo. Él tiene que explicarse. Entonces, lo que yo le digo, ese fenómeno crea una situación, es como usted dice, cuando usted dice, hay cosas que yo no entiendo y quiero que Fernando me las aclare. Claro que usted lo entiende muy bien. Usted lo entiende bien. Usted es una forma de usted razonar las cosas, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Doctor, mire, si agarramos el fenómeno político y le decimos, si aquí se articula un polo popular progresista, bien amplio, que recoja todas lo que usted suena como candidatura. ¿A quién usted mencionó ahorita? Usted mencionó un candidato desde la izquierda. El esposo de Minú, el cuñado de Minú. Pero no, José Horacio, yo le voy a mencionar más, mire, usted habla de Alexis Joaquín. Ciro Gómez Mazara. Severino. Sí, pero Guido tiene un problema. Guido tiene un problema. Guido tiene que hacer, para poder participar y discutirse eso y verlo, no solo hacer creíble una opinión diferente, sino demostrar que tiene fuerza en las bases y demostrar que es capaz de hacer... ¿Qué base?
del PRM. Ay, bueno, si no las tiene, no las tiene, pero tiene que demostrar. Y se lo lleva por ustedes. Vamos a suponer que sea así. ¿Eso es malo o es bueno? Bueno. Bueno, entonces no se asombre por eso. Lo que yo quiero decir es el fenómeno. Aquí hay una realidad, doctor, en la que aquí hay una... Pero hay cosas que yo no sé. Usted perdón, que ya tú me escuchaste. Y Alexis se va a llevar el reformismo. ¿Él? Alexis. No, pregúnteselo a él. Es una pregunta para mí. Como la del PRM, pregúnteselo a Guido. No a mí, pero este programa es abierto para todos. Tráigalo y pregunte. Y Ramón se llevaría, porque Ramón puede ser también. Bueno, también. Pero esa pregunta hay que hacérselo a ellos. Ahora, yo sí sé que le digo que usted tiene que admitirlo frente a todo este país que nos está viendo a nosotros, que tanto Guido como Ramón Albuquerque y otras franjas del PRM son un problema grave que demuestra la limitación, la incapacidad de la unidad interna del PRM. No, eso es lo que demuestra, es lo que nos dice la historia de los gobiernos que surgen por unidad. ¿Cómo se llama eso? Por coaliciones, por grupos que se mezclan diferentes. A ver, eso pasó con el PLD también, ¿o no? Fernando, no, dígame, admítamelo. Fernando, no me escuches. Pero me estás escuchando hace rato. No, yo no. El profesor universitario Fernando Peña Segura pertenece al grupo. Por primera vez te trataron como lo que tú eres. ¿Quién? El que escribió eso. ¿Quién escribió? No, doctor, mire, el problema fundamental es que aquí esos partidos no tienen garantizada su unidad interna, no la tienen. La crisis del partidismo tradicional es por eso, aparte del descrédito en la sociedad dominicana. Todos se dieron su propio tope. Pero me plantaste algo. Tú crees entonces es difícil ensamblar una reelección, ¿verdad? El proceso de la reelección, sí. Todo proceso de reelección es contracorriente. Son difíciles, ¿verdad? No, pero además, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los aliados? Si tú dijiste ahora mismo, la impunidad va a ser difícil. Si tú le sumas... Mire, la nueva impunidad... nueva impunidad, pero si tú le sumas, como costo le sumas la reelección, que no se puede tomar recursos del Estado, y es difícil ensamblar una ¿cómo se llama? Una unión, un apoyo de ese sector. Óyeme, ahora lo estoy viendo más difícil. No, pero no me escuche. Usted quería que yo le echara gota en los ojos, ¿verdad? Sí. Entonces yo le voy a hacer una simple pregunta. ¿Usted cree que no profundizar la lucha contra la reelección favorece el proyecto, contra la impunidad, favorece el proyecto de la reelección? No, ¿verdad? Uno. ¿Usted cree que promover la lucha contra la impunidad o permitir que ella se desarrolle o facilitarla garantiza unidad para la reelección? No, porque tú tienes una cosa. ¿Cuál es el principal obstáculo que tiene Luis Abinader para ganar? La Procuraduría. La lucha, la Procuraduría lo parte en dos. Pero usted dice que porque ¿a quién? ¿Por qué? A la reelección. ¿Por qué haga qué? Bien, amigos, el apagón nos sirvió para retomar un tema que realmente se va a convertir en el tema principal de la participación de Fernando Peña. Y se trata de que decía él que es imposible o muy difícil lograr que el presidente y el PRM logren una reelección basada en una alianza totalmente diferente a la anterior. Es decir, que o la base en una nueva unión con Leonel o en una alianza con el PLD de Danilo. Entonces nosotros le decíamos, bueno, retoma esto y ayúdanos no solamente con eso, sino que cuando él independiza los poderes públicos, independiza la Procuraduría, pero cuando independiza algunos sectores de su gobierno, como son el de la economía, que le favoreció bien Héctor Valdés, pero el tema de Haití choca con la gente de participación, que fue quienes coordinaron el movimiento completo. Hay documentos escritos que dicen, yo coordiné la oposición dominicana y convencí a esos sectores. Ahora, la entrega a la Procuraduría de la lucha contra la impunidad y la corrupción, que se ha centrado en torno a una figura, que es al gobierno anterior, que necesita que lo dejen tranquilo,
pero que dice Fernando, le va a ser muy difícil justificar una alianza con el PLD. Entonces uno dice, con dificultad para obtener fondos del gobierno para reelegirse, porque la impunidad, la corrupción lo vigila, para tener un problema con el tema de la persecución de la corrupción, si es en torno el hermano de Danilo, el general de Danilo, el procurador de Danilo. Nada más falta Danilo. Doctor, mire, la respuesta es con un elemento que parecería no es del tema. Mire, la principal medida estratégica tomada por Danilo, por Luis Abinader, para su reelección en la conformación de su gobierno, fue hacer que siguieran gobernando los que gobernaban. ¿Que sigan? Siguieran gobernando los que gobernaban. Aquí quien controla la economía dominicana es ese poder articulado de carácter monopólico, ¿no? Discúlpeme, monopólico de esa oligarquía financiera. La primera medida para asegurarse poder, relación buena y apoyo del poder económico de facto fundamental del poder permanente fue el hacer que Valdés Albizu le pichara ese juego. Esa medida. Con eso, ahora, eso solamente era posible mantener como suficiente si no tenía que confrontar a su escogido electoralmente para pelear la reelección, que fue la candidatura y que viene de la alianza con Leonel Fernández. Pero para eso necesita la nueva impunidad. Y la nueva impunidad necesita entonces ponerse de acuerdo ¿con quién? Con Danilo Medina. Y entonces por eso lo que fueron los amores con la llamada Fuerza del Pueblo en el periodo anterior vino a devenir en una confrontación con Fuerza del Pueblo, pero de naturaleza limitada, ¿no? Bien administrada, y una alianza nueva con el danilismo. En ese camino, entonces, ¿qué está jugando la política de la reelección? A una aceptación en los grupos de poder. Pero ocurre que la aceptación en los grupos de poder pasa por encima al tema de la impunidad que le permitió llegar al gobierno, al PRM, y al mismo tiempo genera una respuesta y un rechazo de sectores que le fueron aliados históricamente. Por eso lo que llevó a Abinader al gobierno desde el punto de vista del formato político se desgajó. Y entonces eso hace cuesta arriba el proceso de la reelección. Es verdad que sus acciones procuran sumarse grupos de poder, pero para la reelección no solo se necesita eso, se necesita voto. No seas ingenuo. Esos grupos de poder que tuvieron con Leonel, que tuvieron con Danilo, y que no pusieron objeción, y que apoyaron a Luis, van a apoyar al que venga. Entonces por eso es que... Porque el dinero sigue siendo importante. Pero el que venga es una solución política. Y las soluciones políticas que usted plantea son o un fenómeno político que complique la situación, o el leonelismo, o la propuesta del danilismo, o la reelección. Sí. Y ocurre que eso es lo que está en cuestionamiento ahora, y aunque el poder... ¿Y qué es lo menos malo, Fernando? No, lo menos malo es una solución correcta. Y la solución correcta es, esos tres son la expresión de lo mismo. Sí, pero no me ponga en un callejón sin salida. Me está poniendo una cuarta opción, Fernando. Me está poniendo una cuarta opción que no existe hoy, a un año de las elecciones. Discúlpeme. Estamos a un año de las, ¿cómo se llama?, de las congresionales, y a un año y medio de las otras, para ponerlo un poco más flexible. Claro que sí, estamos en el marco del mismo momento de cuando se constituyó la propuesta PRM. ¿Qué es lo que ocurre? Que la construcción de una propuesta alternativa descansa en otros factores. Hasta Jesús necesitó a Juan el Bautista. Entonces, por eso es que es correcto, doctor, y usted en 3 meses, oiga lo que le estoy diciendo aquí ahora, en 3 meses usted va a cambiar esa opinión. ¿Sabe por qué? Porque aquí efectivamente va a aparecer un polo político importante. Pero espérate, yo quiero que tú me hagas una concesión. Yo no hablo aquí lo que yo quiero, yo hablo lo que yo creo. Así es. Bueno, pero por supuesto, yo cambio la concepción, no tengo ningún problema con cambiar. Ahora, yo trato de ser lo más cercano de la... Aquí la realidad que describimos en este programa y en otros, pero en este en particular dijimos, hay un vacío del punto de vista de la oferta política, hay un vacío del punto de vista del liderazgo. Los vacíos se llenan. Pero también hay un vacío de imperio. Yo creo que está produciendo un vacío de imperio. Por tanto, no es tan determinante que vengan en un barco
con Cruz Roja o sin ella, Sí. que venga una Que general. tiene que mandar una mujer, no un general. O que venga un Pompeo, no importa nada de eso. La realidad es la realidad. Entonces, aquí existe hoy la posibilidad de la emergencia de un factor político nuevo, con articulación social que viene no solo de la experiencia, estamos hablando de la historia, no solo viene de la experiencia, sino de la urgencia de llenar ese vacío. Y yo digo, eso lo va a concretar acá y lo va a dejar ver un factor político nuevo, que es la articulación de un gran polo progresista, lo suficientemente amplio, que recoja todas estas experiencias y que bajo la determinación de ir a las elecciones desde las luchas sociales, promoviendo luchas sociales que acorralen la política neoliberal de este gobierno, proponga candidaturas democráticamente elegidas que no tienen que ser salidas de una célula de izquierda, pero que sí que tienen que apuntar en la dirección progresista. Mire, doctor, de un país que hasta usted lo tendrá que apoyar, de un país decente. Ese fenómeno está en construcción acá y yo pienso que los compañeros de las organizaciones de las izquierdas, los movimientos sociales, los liderazgos comunitarios que aquí, la República Dominicana decente en esas clases medias, sin tutela, óigame bien, que quede absolutamente claro, sin tutela de esos organismos multilaterales, sin tutela de esos grupos oligárquicos clásicos, sin tutelas del narcotráfico y de zonas aledañas, sea capaz de construir una propuesta política unitaria y democrática, salida de las reglas de juego, salida de lo que dice. Tú sabes que no me opongo y lo deseo. Ahora, soy un poquito pragmático y te digo, me resulta difícil que tú me saques del globo un premio, porque ese es un premio, darle al país un gobierno decente, así. Pero hay un globo. Sí, hay un globo. Y está el número ahí. Seguro. Entonces no se niega a sacarlo, ayúdenos. Ayúdenos, después resulta que te saca el premio de lo que va a comprar. Bueno, pues no hay, pero pero si a eso vamos, entonces la historia no fuera eso. Necesito tiempo para que le digas al país. ¿Se sacó Bolivia o no un premio con Evo? Le dañaron el globo. Volvió al poder ese movimiento, de nuevo, espere a Correa. Pero no solo espere a Correa, espere otra. Cuando digo Correa no me refiero a él como persona, me refiero a una sociedad. Óigame, ¿usted cree que es posible que las cosas continúen igual con unos Estados Unidos como están? ¿Usted cree que puede seguir siendo manejado el tema de la migración, de la frontera y las cosas como viene siendo manejado? ¿Usted cree que esto se resuelve con chuchería, como la que han estado manejando hacia aquí a nivel de política diplomática y manejo de relaciones exteriores? No, señor. El fenómeno político de este país tiene que ver con lo que pasa aquí. No es un lío de Puerto Príncipe, de Gonaïves o de Petionville o de Cahuaitiano lo que va a resolver este problema. Lo que va a resolver este problema es lo que pasa en la República Dominicana, y el vacío que aquí hay tiene que llenarlo algo, y ese algo no puede ser la repetición de lo mismo. Es que sus encuestas, doctor, usted las recibe aquí. Si usted, hay una gente informada aquí, en medio de comunicación se llama Julio Jacín. Dicen ellos, que más del 33% de todas sus encuestas dicen que no quieren esto ni volver para atrás. Es decir, ahora, ¿tienen una solución? No, todavía no la hay, pero hay que construirla, porque este país no puede seguir por donde lo llevan. El nivel de empobrecimiento, mientras más riqueza hay, el costo de la estabilidad monetaria, Solano, el costo de esta estabilidad, ¿quién lo paga? ¿Lo pagan los grupos oligárquicos o lo paga la gente de abajo? ¿Lo paga Julio Jacín y Fernando Peña y Solano, o lo paga el grupo Vicini, el grupo Estrella y los RISEC? No, usted sabe que no, lo paga la gente. Entonces este crecimiento empobrecedor llega a un punto en que va a ser agua, en que va a producirse un choque y un clap, y coincide con una situación en el mundo donde las cosas no se deciden porque sí, y con una situación en la región donde se demuestra que la política norteamericana está cada vez más a la defensiva, y donde las posibilidades de un cambio en estos tiempos es mucho más efectiva. Entonces ahí va a coincidir, y por eso yo pienso que es importante analizarlo, el influjo de América sobre la realidad nuestra. ¿O no influyó en el cambio en Venezuela lo que pasó en Colombia? ¿O no influyó en más al sur lo que pasó en Colombia y en Venezuela? Y no influye no influye lo que pasa en Puerto Rico. Los cambios en Cuba, ¿por qué Cuba hoy no es el problema fundamental de los gringos, ni el blanco de ataque esencial, ni lo es tampoco Venezuela? Entonces, con ese cambio, aquí lo único que hay es una gran esperanza y una gran oportunidad que debe llenarla una gran unidad progresista y de izquierda, que se convierte en un polo que influya de manera determinante en las elecciones que vienen, desde la calle y desde la movilización popular.
Nos vemos, Fernando. Gracias. Gracias a usted.